parado. Faltan los técnicos. Sí. ¿Se está escuchando? Teníamos que apretar el mute. Ahora sí. Muy bien. Bien, parece ser que la oración no ha quedado grabada. Bueno, podéis tomar asiento. Bien, quiero dar la bienvenida a todos los pocos presentes que hay en la sala. Ya sabéis que se anunció la semana pasada que en este sábado iba a haber una entrevista en Radio Vilafant. Allá pues han asistido Víctor, Ángel, Fanny, Ligori y alguien más, creo recordar, ¿eh? Y bueno, por lo tanto aquí pues son personas que nos faltan, ¿eh? Pero bueno, con los pocos que somos, pero los muchos que deben estar en internet conectados, a los cuales damos la bienvenida, les deseamos un feliz sábado, pues vamos a proceder a estudiar la primera lección de un nuevo trimestre. Hemos empezado, hoy es 1 de abril, comenzamos un nuevo trimestre y tenemos nuevas lecciones interesantes, puesto que nos van a hablar sobre la primera y segunda epístola del apóstol Pedro. Esta primera lección nos habla acerca de la persona de Pedro, cómo era, quién era, cuál era su actitud, etc. Es lo que vamos a ver en esta lección. Y a lo largo del transcurso de estas lecciones del trimestre, pues veremos cosas muy puntuales, cosas muy edificantes, cosas en las cuales también nos versamos para llegar a la conclusión de estos 6.000 años de historia de pecado en este mundo, y de ahí pues sacamos fuentes fidedignas que nos llevan a creer que esto realmente es así, que son 6.000 años exactos, ni aproximados, ni pasados, ni de menos, sino que son exactos, ¿eh? Y eso lo determina sobre todo la segunda epístola de Pedro, lo cual llegaremos con el tiempo a estudiar, aunque dudo que la lección hable de ello, puesto que en la Iglesia nos acepta esta visión que el Señor, bueno, está mostrando desde hace un tiempo, no solo a nosotros, a nuestro ministerio, sino sabemos cómo hay gente a través de ancho y largo de este mundo que también están optando por esta creencia, porque la han estado estudiando, el Señor también se lo ha revelado y bueno, son muchos los que hablan acerca de ello. Bien, en primer lugar, la lección de hoy, como decimos, que versa sobre esta persona de Pedro, se encierra en el pasaje de Mateo 14, 30 y 31, que dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bien, aquí se nos muestra un poco pues el carácter impetuoso de Pedro, es una escena de la cual la lección nos habla, en el cual ellos están en medio del mar, el mar se ha embravecido y ven a Cristo que viene andando sobre las aguas. Al principio se asustan porque creen que es un aparecido, un fantasma, algo así, pero cuando lo identifican como Jesucristo, como Cristo, pues entonces Pedro dice: si eres tú, Señor, que manda que pueda andar sobre las aguas, ¿verdad? Y en ese momento él ahí muestra una fe, ¿verdad? Él, sabiendo que es Jesús y sabiendo los prodigios que Jesús hace, él muestra ahí una fe de que podrá andar sobre las aguas como lo hizo o como lo está haciendo Jesús, ¿no? Pero aquí que cuando está andando, su vista cambia de dirección, ya no mira a Jesús, el que lo está sosteniendo, sino que mira a los compañeros que están en la barca. Y entonces, ¿qué pasa? Al perder ese contacto visual con Jesús, comienza a hundirse, comienza a tener miedo y a proclamar: Señor, sálvame, que perezco. Y Jesús bondadosamente no habla, no dice, no lo da una orden de voz, sino que ¿qué hace? Dice que alarga su mano y lo toma, el contacto físico, ¿verdad? Lo toma. A Cristo le gustaba el contacto físico con las personas. Y le dice que, ¿por qué dudaste? Claro, era un momento crucial
había una tormenta, había vientos fuertes, oleaje, y ahí Pedro pues tuvo temor, ¿no? Claro, esto también identifica un poco la vida que vive el cristiano, ¿verdad? En la vida del cristiano también hay tormentas, ¿eh? No todo va bien, no todo es mar quieto, ¿eh? A veces hay tormentas, y en esas tormentas es donde tenemos que confiar más plenamente en Dios, ¿eh? Orar más, aferrarnos más a Él, como se aferró Pedro, ¿eh? En esa mano de Jesús, ¿eh? Y eso es una lección para nosotros, que igual como Pedro dudó en ese momento, pues nosotros a veces puede ser que una tribulación, una prueba o cualquier cosa nos haga dudar, ¿eh? Es entonces cuando tenemos que reclamar la dirección divina, ¿eh? Y confiar en que al igual que Él levantó a Pedro para que no se hundiera, pues nos levantará también a nosotros y no permitirá que caigamos en esos problemas, ¿eh? Hay aquí algunas notas que son interesantes. Dice que Pedro fue uno de los primeros seguidores de Jesús, al cual él llamó, porque él se acercó allí al mar de Genesaret y vio unos pescadores, y les dijo, seguidme, y le siguieron, sin dudar. Parece ser que ya habían oído hablar, ya la fama de Jesús les había llegado, y dejaron todo y le siguieron, dice. Él permaneció con Jesús durante el ministerio del Señor aquí en la tierra y fue uno de los primeros discípulos en ver la tumba vacía. Recordemos que cuando le anunciaron que la tumba estaba vacía, él corrió, impetuoso, pero había otro más joven que él, que era Juan, que como era más joven llegó antes. Pero él corrió impetuoso y vio que realmente la tumba estaba vacía, ¿eh? Y él llegó a escribir en el capítulo 1, versículo 16 de su segunda epístola, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, que él lo que escribe en sus epístolas es como testigo ocular de haber estado viviendo durante 3 años y medio con Jesús y haber visto las palabras que hablaba, haber visto los milagros que hacía, sanaciones, etcétera, ¿eh? Y por eso él escribe todas esas cosas que iremos estudiando a lo largo de este trimestre en la escuela sabática. Dice que Pedro aparece a menudo en los evangelios, revelando tanto sus triunfos como también sus fracasos, ¿eh? Y en la lección de hoy lo veremos, ¿eh? Era también el portavoz de los discípulos. Siempre es el que tenía la voz cantante, siempre es el que daba respuesta a las preguntas que Jesús hacía, ¿eh? Pedro sabía lo que era cometer errores, ser perdonado y avanzar con fe y humildad. Por eso la experiencia de Pedro nos puede ayudar a todos en nuestra vida espiritual, porque es un hombre como nosotros. Tenía su carácter, tenía sus deficiencias, tenía sus virtudes, y todos somos así, ¿no? Tenemos virtudes, tenemos defectos, ¿eh? Puede ser un ejemplo del cual podemos sacar lecciones importantes para nuestra vida espiritual. Bien, vamos pues poquito a poquito a ir desgranando esta lección. En el apartado del domingo se titula Apártate de mí, ¿eh? Y aquí vemos esa escena. Ellos están pescando toda la noche y no consiguen pescar nada, ¿eh? Y en esas que Jesús aparece y le dice que echen la red al agua, ¿eh? Y Pedro dice, pues en tu nombre, ya que lo dices, lo haré, ¿no? Echa la red, y a pesar de que han estado toda la noche sin pescar nada, y la red se rompía de la cantidad de peces que llega a pescar, ¿eh? Entonces aquí Pedro le dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Es decir, ¿qué vio Pedro en ese momento? Él vio allá un hombre santo, él vio un hombre no común, un hombre distinto, un hombre que daba una orden y eso se cumplía, ¿eh? Y ante esa pesca milagrosa, pues él ve que es deficiente, que es pecador para estar en la presencia de ese hombre, ¿eh? Que luego él considera que ese hombre es más que un hombre, que cuando Jesús
dice, la gente dice que si soy Elías, que si soy Juan Bautista, que si tal, ¿vosotros quién decís que soy? Y salta el impetuoso de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, lo reconoce como Dios, ¿eh? Y era así el carácter de Pedro. El Señor le ordena, echa la red, él ha estado pescando, un hombre con experiencia diría, ¿para qué? He estado pescando toda la noche, no he pescado nada, ¿para qué voy a echar la red otra vez? ¿Será que ahora va a haber un milagro? Pero él no duda. Señor, tú lo dices, voy a hacerlo. Echó la red y se llenó, ¿eh? Y es aquí cuando él se conmueve y le dice, apártate porque soy un hombre pecador, ¿eh? Dice que después del milagro, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo, en contraste con su propia pecaminosidad, ¿eh? Pedro mostró cuán abierto estaba al Señor. No es de extrañar que el Señor lo llamase entonces. Hola, bienvenido. Fue uno de los que el Señor llamó, ya dijimos, en primer lugar, ¿eh? Y luego vemos cómo Pedro tiene un papel muy destacado en la iglesia primitiva. Era el hombre que llevaba la voz cantante, por así decir, ¿eh? La voz principal, ¿eh? En todos ellos. Incluso veremos cómo Pablo, después de convertirse al Señor, va a visitar a Pedro y está con él un par de semanas, 15 días, recibiendo pues enseñanzas, consejos, etc., ¿eh? Y que no va a ver a otro, sino va a ver directamente a Pedro porque lo considera como uno de los pilares principales de la iglesia, ¿eh? Es decir, que aquí en este apartado vemos cómo, a pesar de ser como era, tosco, rudo, ese carácter impetuoso, Cristo lo llama, porque quiere hacerlo pescador, pero no de peces, sino de hombres, ¿eh? Y eso se lo reitera más adelante, incluso en la resurrección, se lo reitera. Pedro, ¿me amas? Y se lo dice ¿cuántas veces? Tres veces, ¿eh? Y Pedro hasta se conmueve, Señor, sabes que te amo, ¿eh? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y allí lo hace pescador realmente de hombres. Y vemos pues lo que Pedro llega a hacer cuando llega al Pentecostés, ¿verdad? Cómo sale con ese ímpetu a predicar a las masas, ¿eh? Vosotros que le crucificasteis, pero aún hay una solución, ¿eh? El que crea y se bautice será salvo, ¿verdad? ¿Eh? Pierde todo el temor aquel que habían tenido cuando Cristo desapareció, ¿verdad? En el apartado del lunes, si queréis comentar alguna cosa, adelante, ¿eh? En el apartado del lunes se nos habla acerca de confesar al Cristo, ¿eh? Y aquí estamos en esta escena que estábamos citando, ¿verdad? Cristo había hecho aquel milagro de alimentar a 5.000, ¿eh? Con 5 panes y 2 peces. Y aquí estamos otra vez con los números, 7, ¿verdad? 5 panes, 2 peces, 7, ¿no? Y alimenta a 5.000, ¿eh? Después del 5 viene ya el 6, y al final del 6 aparecerá Cristo por segunda vez, ¿verdad? Bueno, son los números siempre que se encuentran en los evangelios, ¿eh? Entonces él conversa con sus discípulos y les dice pues lo que opinan las gentes de él, ¿eh? Pero les pregunta, ¿y vosotros qué opináis de mí? Él sabía, pero quería oírlo de esos labios, ¿no? Ver qué expresaban, ¿no? Y como siempre, pues Pedro el impetuoso sobresale de todos los demás y tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, ¿no? Convencido realmente, sabiendo quién es, ¿eh? Porque ¿quién podía de 5 panes y 2 peces alimentar a 5.000 personas? Y aún sobrar, creo que fueron 12 cestas, pedazos de una cosa y de otra. ¿Quién podía hacer eso? ¿Eh? Y además un detalle, Jesús les dice que recojan todos los pedazos, los recojan, ¿eh? No que los dejen, los tiren, los recojan, ¿eh? Es decir, esto demuestra un poco pues la organización que Dios tiene, ¿verdad? El orden que Dios tiene, ¿eh? La previsión que él hace, ¿eh? Y hay aquí una nota del deseo de todas las gentes
que dice, los discípulos seguían esperando que Cristo reinara como un príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y la oscuridad. Debía estar cerca el tiempo para establecer su reino. Hola. Los discípulos nunca se detuvieron a pensar que los sacerdotes y los rabinos no iban a cejar en su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Es decir, para ellos esto fue un chasco, porque ellos esperaban que al igual que antaño, pues Dios levantó un rey como el rey David, como luego su hijo el rey Salomón, que lideraron al pueblo, alcanzaron pues a vencer en todas las batallas, lograron paz en toda la tierra de Israel, pues ellos esperaban que Cristo fuera como David, con espada, y sacase a los romanos de allá y les diese esa paz que ellos procuraban. Pero veían que Cristo no estaba por esta labor. Cristo no estaba para tomar la espada, sino que al contrario, Él hablaba palabras como amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y todo esto a ellos les chocaba. Luego veían que el Sanedrín pues tenía un odio especial hacia Cristo, porque Él se confrontaba con ellos y les declaraba realmente cómo es la ley de Dios, cómo es la doctrina que el Señor impuso desde un principio, enseñó desde un principio, y cómo vosotros la habéis adulterado. Se enfrentaba. Claro, a ellos esto no les gustaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían al pueblo engañado de tal manera, como está sucediendo hoy. Hoy el pueblo está engañado y no lo sabe. Y en aquel tiempo estaban engañados y no lo sabían. Y Él les dice que han logrado un estatus, han logrado engañar a la gente de tal forma que se ha perdido la verdad. Y la gente obedece por normativa, por miedo, pero no por amor a Dios. Entonces, por eso Jesús viene a puntualizar la ley, a espiritualizar la ley, que se había perdido todo eso. Todas esas reglas sobre el sábado que ellos habían impuesto al pueblo, pero que ni ellos mismos cumplían. Todas esas oraciones que hacían con una gran elocuencia en medio del pueblo para que los viese los santos que eran, ¿verdad? Todo eso Jesús se lo declara, que no estáis obrando en consecuencia. Por eso se creó un odio acérrimo, una oposición contra el Sanedrín. Y la idea de ellos era, desde siempre, quitarlo de en medio. Y hasta que al final lo consiguieron. Fueron instrumentos que el diablo utilizó para esa labor. Pero ellos esperaban pues que Jesús en un momento dado pues se impusiera, se levantase como rey, incluso sobre el Sanedrín, con esa espada, ¿verdad? Pero no lo hizo así, sino que al contrario, dice que se sintieron chasqueados cuando fue condenado como impostor y crucificado como malhechor. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Cristo fue capturado? Dice que todos huyeron, todos desaparecieron, se escondieron. Solo hubo alguno que lo siguió, y uno de ellos fue Pedro, pero sin darse a conocer como seguidor de él, porque incluso le decían, tú eres Galileo, tú eras de ellos. No, incluso injuriaban, no, yo no lo conozco, y así 3 veces, ¿verdad? Hasta que la profecía que Cristo le había dicho se cumplió, el gallo cantó. Aquí vemos realmente pues cómo era este hombre, cómo era este hombre que quería obedecer al Señor, pero no quería ser chasqueado, no quería sufrir consecuencias. Pedro tenía que cambiar. Y eso me recuerda, pues bueno, mucha gente que tiene una noción de la Biblia, una noción de la religión, de la verdad bíblica, pero no la siente, no la vive, no la tiene aquí. Conceptos pues como
lo que hablábamos el trimestre pasado, el Espíritu Santo, etcétera, no lo tienen claro, no lo creen, no lo aceptan. Y entonces tienen una noción, tienen una información, pero no son convertidos por ese poder que sale de aquí, que es el poder del Espíritu Santo. Y entonces, en muchos pasajes concretos, pues lo retuercen porque no entienden su significado, porque no entienden la espiritualidad que de aquí se extrae, ¿verdad? Y eso pasa a muchos. ¿Y qué es necesario hacer? Un cambio, un nacer de nuevo. A Pedro le faltaba eso. Pedro tenía esas nociones. Él había visto a Jesús durante 3 años y medio, pero Pedro no estaba convertido. Pedro aún fallaba. Tenía que hacer un cambio. Y ese cambio vino cuando, allá en el Pentecostés, descendió el Espíritu Santo. Ahí comenzó ese cambio. Pero con todo y con eso, la lección nos muestra cómo, a pesar de ese cambio, él aún practicaba la hipocresía. Porque cuando estaba con judíos, practicaba como judío. Pero cuando había a los gentiles, ya no se quería mezclar por miedo a que dirán los judíos. Y él antes había vivido una experiencia singular. No tuvo un día hambre, estaba en la terraza y vio una visión de un lienzo que bajaba con toda clase de animales, cuadrúpedos, inmundos. Y se le dice, Pedro, mata y come. No, Señor, nunca nada inmundo entró en mis labios. Y el Señor le dice, lo que Dios ha bendecido no lo llames tú inmundo. Y todo eso simbolizaba lo que luego sucedió. Llaman a la puerta y dicen, hay un centurión romano que demanda tu presencia en Jope, lejos de allá. Y él va. Un judío entrar en casa de un gentil, de un romano. Pero él entonces se da cuenta de que aquella visión era un mensaje que Dios le decía. No llames tú inmundo a lo que Dios está bendiciendo. Los gentiles también son hijos de Dios. Pero fijaros, después de pasar eso, luego en los días de Pablo, aún con los gentiles tenía reticencias, ¿verdad? Y Pablo tiene que amonestarle. Tiene que amonestarle. Tú que has vivido todas estas cosas, ¿cómo tienes estas reticencias? ¿Cómo con uno te haces gentil y con otros te haces judío? No puede ser que tengas esa doble cara. Es decir, que había nacido de nuevo, pero tenía ese viejo hombre aún, ¿verdad? Que le llevaba a veces a la vida antigua, ¿verdad? A tener ese rechazo contra aquellos que no eran judíos. Y hasta Pablo tuvo que recriminarle en esa ocasión. Dice aquí la nota que tan pronto como los discípulos reconocieron a Jesús como el Mesías, Jesús comenzó a enseñar que debía sufrir y morir. Es decir, ellos esperaban que él fuese ese rey salvador de los romanos, pero él ya les dice que ha venido aquí para sufrir y para dar su vida por nosotros, por la humanidad. Pero ellos no quieren aceptar eso. Y a tal punto no quieren aceptar que cuando les dice que tiene que ir a Jerusalén y que allá será apresado y le va a pasar lo que le va a pasar, Pedro, ¿qué dice? ¿Qué le dice Pedro? Señor, no vayas, que no te acontezca esto. ¿Y qué tiene que decirle Jesús? ¿Os acordáis la frase que le suelta Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, apártate de mí. ¿Cómo se quedaría el pobre hombre, no? Él quería el bien de Jesús y quería que Jesús fuese lo que ellos esperaban, ese rey libertador, ¿verdad? Pero cuando Jesús dice, yo voy a ir allá, voy a sufrir de los maestros de la ley, de los Sanedrín, etcétera, y finalmente voy a ser crucificado, esto no les entraba aquí. Por eso cuando la tumba estuvo vacía, no creían, no aceptaban que él realmente hubiese resucitado. Se creían que tal vez hubiese estado robado su cuerpo, pero que no hubiese resucitado. Hasta que tiene que aparecerse en persona al grupo que están allá en el aposento. Se les tiene que aparecer. Porque si no, no aceptaban, no querían eso. Esas dudas. Dice que cuando Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás,
Dice, Jesús en realidad estaba dirigiéndose al mismo diablo, que utilizaba la persona de Pedro para tentarle, para que no fuera a morir. Ya bastante tenía que pasar Jesús. Él no oraba allí en el Getsemaní, Señor, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, porque él sabía que ese trance era difícil. Y eso el diablo lo conocía, y como hombre que Jesús era, pues quería hacerle retroceder para que no diera su vida por el hombre, por la humanidad, por el pecador. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás, que eres tropiezo. Pero en realidad se lo está diciendo al mismo diablo. Me estás poniendo otra vez tentaciones como hiciste en el desierto. Apártate de mí. Vengo a hacer una labor y la voy a llevar a cabo hasta el final. Y así Jesús lo hizo. Dice que Pedro captó el mensaje. Necesitaba aprender que servir al Señor involucraba sufrimiento. Adelante, sí. Que ahí en este pasaje es muy importante porque nos damos cuenta de que cuando nos vamos acercando más a Dios, podemos empezar a notar ya que hay personas que tienen pensamientos o voces que no vienen de ellos mismos. Ajá. De que hay personas que cuando a veces hablan, sí, es porque están canalizando o están, digamos, no poseídos, pero sí es un canal no de Dios. Ajá. Y entonces cuando tú te vas acercando a Dios, el Espíritu Santo eso no lo permite, ya lo bloquea. O tú incluso cuando notas que hay algo que quiere hacerte tropezar, sí, sí. puedes enfocar más en el Señor para que eso no suceda. Ya. Pero que no es solo a nivel físico, sino que es a nivel mental o espiritual, ¿no? Que hay como otra dimensión donde estos espíritus se mueven y nosotros todavía no los vemos. Sí, 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 sí. Y te van poniendo semillitas ahí para que tú vayas tropezándote, ¿no? Sí, que a veces, quisieras decir unas palabras y tu subconsciente te hace decir otras, ¿no? Hablaba Ángel, ¿no? Puertas dimensionales. Sí, 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 sí. Llámale telepatía o llámale como quieras, hay personas o espíritus que te hacen errar y te hacen pensar o te introducen cosas que si tú no filtras, si te pones más debajo del umbral del Señor, todo eso al final te hace errar. Que es lo que se comentaba en las conferencias, eso de educar el hipotálamo, ¿no? Exacto. Que es ahí donde la conciencia y luego la importancia de estar se dirige a cada uno. Digamos, en comunión con el Señor, ¿no? En continua oración y en contemplación. Sí. Se llama oración contemplativa también, ¿no? De estar siempre contemplando o estar bajo el umbral del Señor. Exacto. Porque a la que uno se despista en las cosas del mundo, por ahí es donde se introduce toda esta espiritualidad de oscuridad. Es que a veces no damos importancia, decimos, bueno, es que ver esto a mí no me afecta, ¿no? Es que oír eso a mí no me afecta, pero cuidado, eso ya está haciendo ahí una mella, ¿no? Otra cosa es que tú lo notes. Claro, conscientemente eso ahí está haciendo una mella. Por eso, sobre todo Ellen White dice que leamos cosas edificantes, veamos cosas edificantes, que estudiemos mucho la palabra de Dios, sus escritos, etcétera, más que leer pues novelas y tantas otras cosas que bueno, a la gente le gusta tanto, ¿verdad? Pero que no edifica, sino que al contrario, te distrae, te estorba en tu carrera cristiana, te pone impedimentos. Aunque uno se crea capaz de hacer frente a eso, no, a mí esto no me afecta, en el subconsciente eso queda. Y eso, poco o mucho, tarde o temprano puede salir y puede afectar tus creencias, tu vida cristiana, puede hacerlo. Y vida cristiana y vida personal con todo el mundo. Sí. Al final todo lo que no es una bendición, la bendición del Espíritu de Dios, es piedra de tropiezo. O sea, te puede parecer útil a corto plazo, pero a la larga te va a es un estorbo, porque eso no viene de la bendición de Dios. Sí. O sea, claro. Hecho, hay gente que utiliza estas técnicas para generar empresa, para generar riqueza, pero eso a la larga no es riqueza, porque Dios ya lo ha demostrado, que sin su bendición la verdadera riqueza no existe. Porque
bien bendijo Job, ¿no? Que era uno de los más ricos del pueblo de Israel, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha bendecido a reyes, o sea que es que no es necesario esa espiritualidad de oscuridad y satánica, ¿no? Ajá. Y sin embargo hay gente que, claro, como que no conoce el verdadero mensaje, lo utiliza, sabiendo que está mal. Pero si uno es sensato, te das cuenta de que no, de que eso no viene de Dios. Y de que luego hay gente que inconscientemente es partícipe también, es víctima de esto. Claro, es que, a ver, los que ya tenemos el convencimiento real de que esto se acaba, de que queda poquito, además tampoco sabemos el tiempo que vamos a estar con vida, si llegaremos vivos allá o el Señor nos llevará antes del descanso, pues bueno, quiere decir que ya tu vida hoy, sabiendo esto, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Ya no puedes estar participando en lo que el mundo te ofrece, ¿no? Claro, lógicamente tienes que ir a trabajar para ganarte el sustento, porque, bueno, el Señor nos dirá, siéntate aquí, yo te mandaré la comida y te mandaré el dinero, ¿no? De momento, pues hay que trabajar, pero sí que no hay que distraerse con ciertas cosas que te apartan del camino. Con el convencimiento de que, bueno, es que esto a mí no tiene poder sobre mí, ¿no? Satanás es muy astuto y él sabe la manera de introducirnos cosas visuales, que oigamos, etcétera, cosas que nos parecen inocentes, pero que pueden afectarnos en nuestra carrera espiritual. Que fijaros, los 144.000, ¿qué sucederá con ellos? Dice que serán puros, sin mancha, que no se habrán contaminado. La expresión habla con mujeres, ¿no? Mujeres pues son otras doctrinas, ¿no? Porque habla de la gran mujer, la gran ramera, y que tiene hijas, ¿no? También, que también son rameras como ella, es decir, doctrinas falsas. Y esas doctrinas falsas el mundo las ofrece. Y nosotros pues creemos, bueno, es que ahí puede haber cosas buenas, ¿no? Cuidado. ¿Vienen de la palabra de Dios? Si no vienen de la palabra de Dios, no son buenas, son engaños que el diablo te está poniendo y que tú crees que puedes hacer frente, pero eso puede hacer mella en ti y puede hacer que te apartes, que en ti haya esa duda, ese pecado que te prive luego de poder ser partícipe de la salvación. Por eso es conveniente, sabiendo ya lo poquito que nos queda y sabiendo que tampoco sabemos hasta dónde vamos a llegar, pues que hay que comenzar ya hoy a prepararnos, como si Cristo viniese hoy mismo. Hay que comenzar a prepararse. Una santificación, hay que comenzar a trabajarlo eso. Y eso es lo que Pedro aún no entendía, ¿no? Porque le faltaba, igual que Pedro, pues los demás discípulos, les faltaba ese nacer de nuevo. Jesús los había llamado, ellos le seguían, creían en él como hijo de Dios, como Dios, pero ellos veían la vislumbre del mundo, veían que el pueblo de Israel estaba sometido, querían librarse de todo eso, y esperaban que Jesús pues fuera ese rey, caudillo, libertador, pero Jesús no estaba por esa labor, sino al contrario, él venía a ofrecer su vida por el mundo. Y ellos no lo entendían así. Por eso Pedro dice, no, que no te suceda eso. Y el Señor tiene que decirle, apártate de mí, ¿no? Satanás, porque me eres tropiezo. Vamos adelante en la lección. Aquí se nos habla en el apartado del martes acerca de caminar sobre el agua. Y es la escena que antes estábamos citando en el versículo inicial. Jesús hace algo que es completamente anormal, que el ser humano puede andar sobre las aguas. No se ha encontrado eso, salvo uno, ¿verdad? Y ellos, claro, cuando ven esto, pues se asustan porque piensan que es un aparecido, un fantasma, etc. Pero cuando Jesús se muestra como quién es, entonces Pedro, pues, con ese ímpetu que tiene, Señor, pues, ordena que pueda yo andar sobre las aguas también. Y sí, el hombre convencido, con esa fe de que puede hacerlo, baja del navío, baja del barco y comienza a andar, ¿verdad? Pero el momento de esa duda, el momento que él pierde la mirada de Cristo,
pues entonces comienza a hundirse y Jesús tiene que tomarle de la mano y levantarle, si no se hubiese ahogado. Y bueno, dudas, dificultades en nuestra vida, ¿cuántas no hay, verdad? ¿Cuántas no hay? De toda índole, de toda índole. Y a veces esas dificultades, si no estamos agarrados al cielo, ¿qué pueden hacer con nosotros? Que nos hundamos, que nos hundamos. Y cuando uno echa la vista atrás, después de la experiencia que uno ha tenido en la iglesia y tal y cual, y ve tantas personas que aseveraban tener tanta fe, que aseveraban ser tan fieles, ¿verdad?, pero que en un momento dado desaparecieron, perdieron esa fe, dices, caramba, en la vida real ¿qué pasa? Hay muchos, ¿Tenéis el micro? parecidas. Sí. En la vida real, cuando tienes un problema en un accidente, por ejemplo, que dices, ¿qué me podía haber pasado en un segundo? Sí. Yo, por ejemplo, he circulado mucho con el coche. Y aquello que pegas un cabezazo, Sí. Y te tocan la bocina porque te sales del carril. Yeah. Ahí te viene Dios y todos los santos. Vamos, es una cosa que dices, oye, ¿qué me podía haber pasado? Me podía haber en pasado un algo segundo, grave. Lo que pasa a muchas personas. Sí. Una vez con mi hermano estábamos, aprendíamos a nadar por nuestra cuenta, ¿no? En la masía donde estábamos. Nos vamos nos escapamos de nuestros padres, ¿no? En el momento de la siesta, Sí. vamos a la balsa a nadar. Sí. Bueno, pues nos vamos. Pero luego había otro pozo cerca. Ajá. Y bueno, ya pensando que sabíamos nadar, nos aguantábamos un poquito. Vamos a tirarnos al pozo Picorro, le llamaban el pozo Picorro. Que aquello parecía que no tenía fondo, ¿no? Era muy profundo. No muy grande, pero era profundo. Bueno, venga, pues vamos a cruzarlo, porque ya sabemos nadar. Bueno, pues yo me tiro y pude pasar con apuros, pasé. Y viene mi hermano detrás y cuando llega al centro del pozo se pone nervioso. Y yo, ¿cómo no iba a estar? Que veía que mi hermano se hundía y que yo no era capaz de socorrerlo, ¿no? Socorrerlo. Sí, Ni sí, cuerda, ni nada. Y lo único que pude decirle, y mi hermano, haciendo que no me tirara, se estaba apurado ahí, brazoteando. Y en aquel momento parece que cogió aire y flotaba, se dio cuenta que flotaba. Ajá. Todo eso me viene a la cabeza pensando en el Señor, que es el que actúa en un momento tan crucial, ¿no? Que muchas veces se tira una persona para salvar a otra y se hunden los dos. Y se hunden, sí, ha pasado casos. O sea, en la vida hay cosas, muchos pasajes que son... Sí, bueno, por eso Jesús cuando hablaba sobre parábolas, ¿no? Que eran cosas cotidianas que ellos vivían. El campo, el ganado, las ovejas, etcétera, la higuera, tal, ¿no? Camina, pero dice, claro. ¿qué estoy haciendo yo aquí? Me parece claro. un lujo, ¿no? Se gira y entonces ya no, pues, hubiera tenido que nadar. Sí. No, y Pedro sabía nadar, porque por la escritura se desprende, ¿no? Que Pedro sabía nadar, pero claro, era una tormenta, habían olas grandes, supongo que serían de metros tal vez, ¿no? Y claro, él ahí pues ante la tormenta cogió miedo. Y eso es el simbolismo pues para nosotros, ¿no? Que las tormentas espirituales, pues nos pueden hacer coger miedo y perder de vista al maestro y pensar que yo mismo ya salgo, ¿no? Y entonces hundirte, porque tú solo no puedes, necesitas la ayuda de Dios. Y lo que ha dicho, no sé si lo ha dicho a propósito, pero yo encuentro que es mucho más importante de cómo lo ha dicho, ¿no? Dice que cuando se vio hundido, cogió aire. O sea, es que Dios es el que nos da el aire que nos sostiene. Cuando uno está en una dificultad y respira con profundidad mirando al Señor, Él es el que
el que te llena de esa fuerza, de ese espíritu para salir de Yeah. ese agujero. Yeah. Porque ha habido mucha gente que, bueno, mucha no lo sé, pero yo conozco bastantes, que por ejemplo, en las Alpujarras, ¿no? Un pastor, yo os explico un caso, un hombre que es creyente, claro, evidentemente, el que no cree no sabe, no va a poner la vista en el Señor, Claro, porque no lo conoce. claro, claro. Pero este pastor iba por un cerro de ahí de Sierra Nevada y se cruzó con otro hombre, y el hombre aquel patinó y se fue para abajo de un barranco. Claro, Claro. él enseguida fue, o sea, se fue para él, para intentar subirlo a cuestas. O sea, era un hombre que estaba curtido, pero claro, Sí, con sí, 80 sí. kilos más en la espalda. Pues dice que él miró al cielo, dice, y que vio como una luz que le rodeaba, y dice que no sabe de dónde sacó la fuerza, pero lo sacó. Y el otro hombre, cuando lo sacó de donde estaba, que el otro hombre ni se lo creía, y él, claro, sorprendido, se quedó así, como Sí, sí, sorprendido, sí, como sí. diciendo, esto no es normal en mí. El hombre se le quedó mirando con cara de susto y cogió y se fue, no le dio ni la gracia, porque no se lo acaba de creer. Yeah, yeah. Y eso son gente, eso le Sí, puede sí. pasar a gente que conoce al Señor, que cuando tiene un problema mira al cielo Bueno, y dice, Dios confió, pidió ese auxilio, aunque sea solo con la mirada, pidió ese auxilio y el la fuerza del Señor... Espíritu Santo está ahí, Claro, no es solo que nos santifica, sino es que nos da el poder de Dios en ese sentido. Sí, sí, Pedro, sí, cuando sí. no apartó su mirada, cuando caminaba por encima del agua, era porque le sostenía la fuerza del Espíritu. Ajá. Probablemente no, yo lo deduzco, ¿no? Porque son experiencias de personas que están en comunión con el Señor. Si no, esa luz no aparece. Claro, Sí, si sí, tú no sí, conoces sí. al Señor, no puedes decirle, Señor, yo estoy aquí y utilízame, ¿no? Sí, sí. Una experiencia así me ocurrió a mí personalmente en el mar, allá en el Estartit. Un día plácido, fuimos a la playa en verano y la idea era de mí y mis dos compañeros ir nadando hasta las Islas Medas. Y cuando estábamos más o menos a medio camino, se empezó el oleaje, que allí el mar cambia de un momento a otro. Empezó viento, empezó oleaje, nos perdíamos de vista el uno al otro, no nos veíamos con las olas, y claro, venga, demos la vuelta y regresemos. Pero claro, la corriente allí es fuerte, y te arrastraba hacia adentro. Y claro, ahí me vino a mí la mente de Pedro, ¿no? Lo que me vino a la mente, la experiencia de Pedro ahí en la tormenta, ¿no? Y aquello que te sale esa oración, ¿no? Yo tendría, no sé, unos 16 años tal vez, ¿no? Y bueno, aquello que te calmas, porque ya, primero el nervio, ¿no? Que decíamos, te pones nervioso, ¿no? Y luego, bueno, te calmas, Señor, ayúdame, y mira, empiezas a dar brazadas, y poco a poquito, hasta que hicimos pie, salimos, los tres, gracias a Dios, salimos. Pero es eso, en un momento crucial, poner la confianza en el cielo, ¿no? Claro, ahí si pierdes la confianza en el cielo, te pones nervioso, etcétera, lo más probable es que te quedes, como ha sucedido a tantos otros, ¿no? Como lo que decíamos, tirarse para salvar a otro y quedarse también uno, ¿no? Y que la confianza en Dios es primordial, ¿eh? Que el Señor tal vez permite que dejes ahí tu vida, bueno, no sabemos las cosas, a veces pasa, ¿no? Y Señor, ¿por qué lo ha permitido? Bueno, Él lo sabe, Él lo sabe. A veces porque un recién nacido fallece, a veces porque muere un niño con pocos años de edad, porque muere un joven, no sabemos. Estamos en este mundo, pasan esos sucesos, no podemos echar la culpa a Dios porque Dios lo ha permitido, pero no sabemos el porqué. En un día tal vez se nos darán esas respuestas, pero de momento no sabemos el porqué. Simplemente pues hay que aceptar esta voluntad de Dios. Y bueno, ya sabemos que en este mundo hay muchas tragedias y hay muchos hermanos de fe que han padecido. No padecieron los mártires, y más creyentes que ellos no había, y en cambio murieron confiados. Señor, es tu voluntad que demos tu vida para que esta sangre sea una semilla que llame a otros a unirse al Evangelio. Pues sea tu voluntad, y morían cantando himnos, etcétera, no quejándose, no chillando, y los demás se quedaban admirados. ¿Cómo es posible? Los devoran las fieras, los estamos torturando, y no hay ni una queja, al contrario, cantan himnos, etcétera. Eso era un choque para los verdugos, Pues bueno, es la confianza, no sabemos lo que el Señor nos depara,
pero sí que debemos confiar, tengamos accidente o no, debemos confiar en el Señor y que se haga su voluntad, y que esa voluntad sea de provecho para aquellos pues, que contemplan la escena, tal vez. Es lo que nombramos muchas veces, fue un milagro, ha sido un milagro. Sí, 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 sí. Y bueno, yo para mí salir del agua en ese momento para mí fue un milagro, ¿eh? Porque lo más normal, y más siendo jovencito y tal, que te pongas nervioso y te quedes ahí, ¿no? Pero exacto, es lo más normal, pero notar que uno pues se ha calmado, pues eso es un poder que te han dado, que no está en ti, que te han dado. Y comenzar a bracear hasta salir, ostras, y uno y el otro y el otro. Eso de nadar, claro. pasó un día también ¿no? En la playa. Estaba, no sé, a 30 metros de la orilla, ¿no? O 40. Y no tocaba pies a tierra. ¿No? Uy, estoy nadando y tenía la boya allí al lado y no avanzaba. Yeah. Y yo venga a esforzarme. Había un señor de estos vigilantes que me estaba viendo, pero bueno, como yo estaba nadando, pues el tío tranquilo, ¿sabes? Y yo estaba más apurado que todo. Bueno, pues digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, supongo que el señor y este hombre que me está mirando, ¿no? Pero era un remolino que se hacía porque era al lado de un rompeolas que hay ahí en San Martín de Ampurias. Y bueno, yo cambié un poco la dirección de nadar hacia afuera, giré un poquito porque digo, bueno, yo tengo que hacer algo, ¿para dónde me dirijo? Me probaba, no tocaba tierra, intentaba nadar, pues cambié un poquito la dirección para contrarrestar, para no estar enfrente de cara al remolino, ¿no? Yeah. Solamente que cambié la dirección, pues me pude... Ya saliste. Pero yo estuve un rato que no pensaba, no más hacía esfuerzo. Ajá. Trabajaba como un tonto, pero que tenía la sí. boya a 5 metros y no me separaba de ella. Ya, ya. Esto es Sí, es lo que tiene el mar y los ríos, ¿eh? Que hay corrientes y son traidoras, ¿eh? A otro señor y tuvo que Sí, sí. eso porque a 2 o 3 personas más les pasó lo mismo y pasaron muchos. Sí, sí, sí. Pero Sí, sí. son detalles que, bueno... Cuánta gente experta y se han ahogado, ¿verdad? Sí, yo me voy confiado y digo, pero si a mí no, ¿cómo puede ser? Estoy nadando, estoy trabajando como un loco aquí y no podía, ¿no? Si no te haces trabajar la mente o Dios te ayuda. Sí, sí. Sí, sí. Y lo más probable es que fuera lo segundo, ¿eh? Que el Señor te ayudara en ese momento para salir de esa situación, He ¿eh? pasado muchos sustos y he visto accidentes. Ahí en La Llorá un señor cayó con un Dian 6 con unos caballos en un puente de unos 6 metros de altura y oye, yo vi la valla, veo un hombre allá a la otra punta y paro el coche y digo, ¿usted es el que iba en el coche? ¿Usted es el que iba en ese coche? Dice, sí, señor. Y yo digo, bueno, un milagro. No le pasó nada. Un milagro. Ahí está. Porque caer con una... Sí. Ver el coche allí con las ruedas para arriba y el hombre estar ahí Sí, en la sí. carretera que Sí. ya le habían asistido. ¿Sabéis? Ellen White escribe que cuando conozcamos a nuestro ángel guardián, allá en la eternidad, nos contará de las muchas situaciones que nos libró, de los muchos peligros que nos libró. A veces uno inconscientemente, pensar, ostras, y aquí me libró el ángel, ¿no? Podía haber dejado la vida y aquí me libró el ángel guardián, ¿eh? Dice ya que será así, que nos contará de las muchas vicisitudes que nos sacó a lo largo de nuestra vida. Y que por eso decimos que sí, uno ha tenido paciencia, quietud, calma y tal, pero posiblemente el ángel guardián estaba ahí y ayudó en ese momento. Así que es así.
Bien, la lección continúa, nos habla aquí acerca de negar a su Señor, ¿eh? Y aquí estamos en lo que también antes comentábamos, ¿no? Él tenía intenciones muy buenas, él dice, yo Señor, te acompañaré, cuando Jesús les dice que tiene que ir a padecer ahí en Jerusalén, etc., dice, yo Señor, nunca te abandonaré, te acompañaré a la cárcel hasta la muerte si es preciso, ¿eh? Y Jesús, ¿qué le dice? Le abre los ojos, ¿no? Dice, en verdad te digo que antes de que el gallo cante, me habrás negado, ¿eh? No, yo hasta la muerte si conviene, ¿eh? ¿Y qué pasa? Capturan a Jesús, lo están juzgando, él está allí calentándose en el fuego porque quiere ver qué será de eso, si Jesús finalmente se librará con ese poder que tiene como Dios que es, ¿eh? Él está ahí y viene uno, tú estabas con él, tú eres Galileo, tú háblate de lata, no, hasta 3 veces. Y de repente, ¿qué sucede? Cantó el gallo, ¿eh? Pero lo positivo de aquí es que ese hombre impetuoso, confiado en él mismo, se da cuenta que ahí se ha equivocado, que Jesús lo conoce bien, él ve sus debilidades. ¿Y qué hace? Dice que sale de allá y llora amargamente. Ese llorar amargamente es arrepentimiento. El Señor me lo dijo y yo no lo creí. Él me había dicho que orase allá en Getsemaní. Orad conmigo. Cuando Jesús oraba al Padre, pase de mí esta copa, y dice que de su frente salían grandes gotas de sudor mezclado con sangre. Y va con los discípulos y los encuentra durmiendo. Y así 3 veces. Las 3 veces durmiendo. Ellen White dice que si él hubiese orado realmente, como Jesús le convino que hiciera, no habría cedido, no habría caído, no habría negado a Jesús. Pero como no oró, la fuerza voluntaria o fuerza propia no es suficiente para hacer frente al diablo. No es suficiente. Por eso ahí cedió, ¿eh? Por eso la importancia de la oración. Vayan las cosas bien, vayan las cosas mal, aún con más motivo para orar, para que encontremos esa seguridad en Dios, en el Señor, ¿eh? Sí, dice que Pedro fracasó tremendamente, pero por grande que haya sido su fracaso, la gracia de Dios fue aún mayor. ¿Qué dice que hizo Jesús? Cuando Pedro le negó la 3.ª vez, la Escritura lo menciona, ¿eh? Jesús estaba siendo juzgado, pierde de vista ese juicio y su mirada se dirige ¿hacia quién? Hacia Pedro. Y Pedro la ve, la capta. Eso tenía que tocarle, pero en esa mirada dice que Jesús presentaba amor, perdón, en esa mirada. En esa mirada, ¿eh? Él veía en Pedro unas cualidades, que a pesar de todo ese ímpetu y ese carácter que tenía, ¿eh? Él veía que podía ser un buen pescador de hombres, como realmente fue. Luego vemos estas epístolas que Pedro escribe, son magistrales, incluso como revelan estas cosas que nosotros hemos, gracias a Dios, entendido y estamos predicando, ¿verdad? Y como muchos no ven, no captan, no las ven. Y él lo sabía, por eso lo escribe. Para el Señor, un día es como 1000 años. ¿Pero qué dice? Hermanos, no ignoréis esto. Fijaros, no ignoréis esto. Porque quiero decir, cuidado, aquí hay más de lo que está escrito. Hay más, hay un mensaje aquí. No lo ignoréis, estudiadlo, ¿eh? Él sabía que eran 6000 años, él lo sabía, ¿eh? Por eso lo escribió. Fue el perdón de Jesús lo que hizo de Pedro uno de los líderes prominentes de la iglesia cristiana primitiva. Y dice que a pesar de nuestros fracasos deberíamos levantarnos y avanzar por fe. Porque equivocaciones cometemos, pecado cometemos prácticamente a diario, inconscientemente o conscientemente, pecamos. Necesitamos
ese poder de lo alto, esa mirada de Jesús perdonadora. Necesitamos todo esto también nosotros, ¿eh? Él dice que vio la grandeza y la profundidad del amor y la gracia de Dios para con los pecadores. Pedro lo vio en esa simple mirada de Cristo. Que nosotros también podamos verlo, ¿eh? Y luego en el jueves se nos habla acerca de Pedro como líder de la iglesia. Y realmente fue así, ¿eh? Porque Pedro es el que va, se entrevista con Cornelio, ¿eh? Es el primero que llega a los gentiles, ¿eh? Es el primero, no era Pablo, antes fue Pedro, ¿eh? Que llega a los gentiles, ¿eh? Luego Pablo fue llamado por el Señor para esa labor especial, ¿eh? Pero el primero que fue a los gentiles fue Pedro, y era un judío estricto, ¿eh? Pero fue él, ¿eh? Y bueno, notamos como él siempre es el que lleva la voz cantante, tú eres el Cristo, ¿verdad? Él siempre está en primera fila. Él fue el líder, el dirigente de la iglesia primitiva, ¿eh? Más a más, cuando Pablo dice que es convertido, dice que él va 3 años, ¿está en qué lugar? ¿Os acordáis que Víctor habló de ello en un sermón? Se fue a un lugar durante 3 años, en Arabia. En Arabia, donde está, ¿qué monte? ¿Recordáis que hay un monte donde el Señor dio las leyes? Está Sinaí. Allí fue un profeta también. Allí fue un profeta huyendo. Elías. Y posiblemente Pablo fue al mismo lugar y estuvo 3 años siendo enseñado, instruido por el Señor. Pero cuando regresa a Jerusalén, dice que busca ¿a quién? A Pedro. Y está con él 15 días. Porque él sabe que es el dirigente, el líder de todos los hermanos, ¿eh? Es decir, Pedro tenía unas cualidades tremendas, que vemos que esas cualidades se vieron visibles cuando hubo el Pentecostés. Dice que es Pedro el que lleva la voz cantante, el que predica ese mensaje tremendo, que se convierten 3.000 personas. Tercer milenio, ¿verdad? 3.000 personas. Es Pedro el que va allí a la puerta del templo y encuentra a un hombre allá postrado, que no podía andar. Y Pedro y Juan mirándole, y él mirándolos a ellos, esperando recibir limosna. Dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se puso en pie. Lo curó. Hizo un milagro en el nombre del Señor. A consecuencia de eso, fueron llevados ante el Sanedrín. Y fueron ajusticiados, fueron incluso azotados. Os prohibimos que habléis en el nombre de Jesús. Pero Pedro, otra vez, ¿qué dijo? Es necesario, juzgad vosotros. Es necesario, dice, obedecer a Dios antes que a vosotros. Todo ese temor había desaparecido. Era un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Y esto es lo que Jesús vio en Pedro. Por eso lo llamó como uno de los primeros discípulos. Y bien, a lo largo pues de todo este trimestre pues iremos viendo cómo es él, todo lo que él escribió, puesto que el libro de los Hechos nos habla de él, Gálatas nos habla de él, las epístolas que él escribió, etc. Fue un hombre prominente, sin duda alguna. Pero Pedro necesitaba aún crecer más en la fe, puesto que posteriormente vemos como con Pablo tiene esta discusión, ¿no? ¿Cómo es posible tú que con los gentiles te hagas gentil y con los judíos te hagas judío? Tengas esa doble cara, etcétera, esa hipocresía. Pablo, que era recién llegado, le tiene que llamar la atención a un hombre ya de experiencia en la fe.
que nos creemos a veces suficientes y nunca es suficiente. Como no estemos aferrados al cielo, podemos ceder. Cualquier cosa insignificante nos puede hacer caer. Por lo tanto, ese es el cometido, es cogernos al cielo pues para seguir adelante. Y aquí en el viernes hay una nota de testimonios para la Iglesia, escrita por Ellen White, que dice: antes de su estrepitosa caída, era siempre exagerado y dictatorial. Pedro, exagerado y dictatorial. Y hablaba en forma imprudente e impulsiva. Estaba siempre listo para corregir a los demás y expresar su parecer antes de comprenderse bien a sí mismo y lo que tenía que decir. Es decir, era tan impulsivo que hablaba sin pensar, ¿no? Pero Pedro se convirtió, y el Pedro convertido era muy diferente del Pedro irreflexivo e impetuoso. Aunque mantuvo su antiguo fervor, la gracia de Cristo templaba su celo. Fue templado, Fue templado. En lugar de ser impetuoso, lleno de confianza y de exaltación propia, era calmado, sereno y dócil. ¡Qué cambio, ¡Qué cambio! ¿Y por él mismo? No, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora sí podía apacentar tanto a los corderos como a las ovejas de la grey de Cristo. Ahora estaba preparado. Es interesante el cambio que se obró. Pero no en él, sino en todos los hombres y mujeres que encierra la historia bíblica, ¿verdad? Como a pesar de sus deficiencias, pues todos cambiaban. Gedeón mismo, un hombre dudoso también. Jonás, un hombre que el Señor le dice, ves a predicar a Nínive, se va en sentido contrario, ¿no? Desobedeciendo. Pero todos, cuando se pusieron en las manos del Señor, obraron cambios y prodigios. Quiera el Señor que nosotros también hagamos estas cosas, que nos pongamos en sus manos para que también el Señor pueda utilizarnos, si no para hacer prodigios, sí por lo menos para llevar el Evangelio a otros, compartirlo con otros. Que el Señor nos ayude, es mi deseo. No sé si queréis comentar algo más, si no, pues damos por concluida la lección, oramos si os parece. Señor y Padre, te damos gracias por esta tu palabra que nos ha llegado. En esta tu palabra encontramos aquí experiencias como la del gran apóstol Pedro, un hombre semejante a nosotros también, con sus deficiencias, con su carácter rudo, impetuoso, etc. Pero vemos cómo el Espíritu Santo trabajó en él y fue cambiado a tal punto que se convirtió en un líder de iglesia, en un dirigente, en un hombre que escribió grandes cosas para edificación de la misma. Señor, ayúdanos pues para que también seamos imitadores de Él, no en sus deficiencias, sino en sus victorias, y que de esta manera, Señor, podamos también crecer en nuestra fe, acercarnos más a Ti, dependiendo de Ti, como al final Él lo hizo, confiando en Ti, a pesar de que tal vez las cosas no puedan ir bien, y que de esta manera, Señor, sigamos avanzando hasta ese día en que Tú vengas o nos lleves al descanso, que podamos estar preparados para estar en pie cuando Tú vengas, sea que nos levantes de la tumba o sea que estemos vivos, que podamos estar en pie, Señor. Que Tu paz, Tu bendición quede con nosotros, ayuda a Tu pueblo para que despierte y vea la labor que hay que hacer, la preparación que hay que llevar a cabo y que hay que predicar un evangelio para que otros, muchos, puedan compartirlo también y puedan ser salvos. Señor, que Tu Espíritu nos acompañe y nos dirija, nos ayude a mejorar. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos.